Bienvenidos a esta teleclase de Universidad en Casa. El día de hoy vamos a compartir un proceso de enseñanzas y aprendizaje en el marco del programa de iniciación universitaria, específicamente el núcleo Recreando la Patria. Unidad curricular, la educación física, la actividad física, el deporte y la recreación como pilares para el buen vivir. Recordemos que Universidad en Casa es el programa central del Estado para garantizar que los estudiantes universitarios de Venezuela puedan cursar estudios desde sus hogares, respetando la cuarentena social voluntaria a la que nos convoca el presidente Nicolás Maduro para el resguardo de nuestra salud. Esta es la clase número 3 sobre parámetros fisiológicos y capacidades del cuerpo humano. Desarrollaremos 3 contenidos que veremos a continuación en nuestra pizarra digital. En primer lugar, los parámetros fisiológicos del cuerpo humano, los cuales reflejan las funciones esenciales de nuestro cuerpo. Como segundo tema, tenemos las capacidades coordinativas del ser humano, aquellas que nos permiten ejecutar los movimientos de manera eficaz, precisa y armónica. Y para terminar, revisaremos las capacidades físicas, que son de suma importancia para la preparación física de nuestro cuerpo. Los objetivos de esta teleclase son comprender los parámetros fisiológicos del cuerpo humano como elementos fundamentales para nuestro funcionamiento físico, conocer las capacidades coordinativas del ser humano, que son las que nos permiten la ejecución de una acción motora, y aprender las capacidades físicas para el entrenamiento y mejoramiento de cada una de ellas. Es así como damos inicio al primer momento de esta teleclase, comprendiendo los parámetros fisiológicos del cuerpo humano, los cuales nos proporcionan información importante sobre nuestra salud. Se conoce como parámetro a una variable o factor ya conocido y estudiado, que debe ser considerado a la hora de analizar un dato, que se considere como imprescindible y orientativo para lograr evaluar o valorar una determinada situación. Para determinar el estado físico de una persona, debemos basarnos en parámetros fisiológicos, los cuales son elementos que contribuyen a producir una respuesta, ya sea positiva o negativa, a nivel del funcionamiento de órganos y sistemas en un ser vivo. ¿Cuáles son los parámetros fisiológicos del cuerpo humano? Entre los principales parámetros fisiológicos de nuestro cuerpo se encuentran la presión, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el pulso y la temperatura. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? Se le llama así a la cantidad de respiraciones que realizamos generalmente durante un minuto. La cantidad normal de respiraciones que nosotros realizamos tiene que ver con nuestra edad, con nuestra estatura y con nuestro peso. Ese es el primer parámetro fisiológico. El siguiente parámetro fisiológico es la frecuencia cardíaca. Se le llama así al número de veces que se contrae el corazón durante un minuto, es decir, el movimiento que realiza el corazón cuando se contrae, sístoles, y cuando se relaja, diástoles, para bombear sangre a todo nuestro organismo. Si el corazón funciona de manera regular, nosotros vamos a tener la frecuencia cardíaca que vamos a observar en la siguiente lámina. Fíjense, valores normales de la frecuencia cardíaca también tiene que ver con el grupo, la edad, y tenemos los latidos normales por minuto que deberíamos tener. Entonces, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca tiene que ver con nuestra edad, con nuestro peso y con nuestra estatura. El otro parámetro fisiológico es el pulso. ¿Qué es el pulso? El pulso es la medida que nosotros tenemos del bombeo que realiza el corazón. Es decir, el pulso son los latidos que experimentan las arterias producto del bombeo de sangre que realiza el corazón.
Asimismo, es considerado por la medicina, pues el ritmo del pulso indica la frecuencia cardíaca. Por lo general, ¿dónde nosotros tomamos el pulso? En la parte anterior de la muñeca con estos dos dedos. Nosotros colocamos estos dos dedos acá, hacemos un poco de presión y podemos sentir el pulso. Para nosotros poder tomar nuestro pulso, podemos llevar el tiempo. Colocamos estos dos dedos acá, hacemos presión y cuando sintamos los latidos, entonces, de manera sencilla podemos contar los latidos que tengamos aquí por 10 segundos y los multiplicamos por 6. Eso nos va a dar nuestras pulsaciones por minuto. Estas pulsaciones también tienen que ver con el estado en que nosotros nos encontremos. Si estamos en estado de reposo, vamos a tener unas pulsaciones. Y si estamos activos realizando una actividad física, un entrenamiento deportivo, por supuesto las pulsaciones van a aumentar. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que antes de iniciar una práctica de actividad física o de deporte, ustedes reposen, tomen el pulso, realizan la anotación. Luego de realizar la actividad física o el entrenamiento deportivo, se toman unos segundos también para descansar y vuelven a tomar su pulso para ver cómo están esas pulsaciones, valga la redundancia. Y el cuarto parámetro fisiológico que tenemos es la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Es la magnitud física que expresa el grado o nivel del calor de un cuerpo o del ambiente. Por eso nosotros vemos que ante esta contingencia que hemos tenido con el COVID, uno de los parámetros fisiológicos que puede indicar una posible enfermedad, no necesariamente del COVID o también otra, es la temperatura, elevar el nivel de temperatura. ¿Cuáles son los parámetros regulares de temperatura? Los vamos a ver en la siguiente lámina. Estos son los valores normales de temperatura. También varían de acuerdo al grupo, de acuerdo a la edad, y lo expresamos nosotros en grados centígrados. Los parámetros fisiológicos tienen que ver con nuestros signos vitales, están íntimamente relacionados con los signos vitales. Los signos vitales reflejan también las funciones esenciales de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los signos vitales? La presión arterial, para eso utilizamos el tensiómetro para medir nuestra tensión arterial. La tensión arterial también va a variar de acuerdo a la edad, al peso y si usted es deportista de alto rendimiento, también puede variar su presión arterial, así está en estado de reposo. La respiración, ¿sí? La frecuencia respiratoria que la mencioné hace un momento, el pulso y la temperatura. ¿Cuál sería la presión arterial regular? 90, 120, 90, 60, 100, 120, para las personas que no son hipertensas. La respiración de 12 a 18 respiraciones por minuto si está en estado, valga la redundancia, de reposo. El pulso de 60 a 100 latidos por minuto si se encuentra en reposo. Y la temperatura de 36,5 grados centígrados a 37 grados centígrados. Entonces, una variación en estos parámetros fisiológicos, una variación en nuestros signos vitales puede ser, por supuesto, un indicativo de que el cuerpo esté presentando alguna irregularidad. Culminado el primer momento, vamos a pasar entonces al segundo momento. En este segundo momento vamos a conocer las capacidades coordinativas del ser humano y su importancia para la realización de acciones motoras eficientes. Las capacidades coordinativas son los componentes en los cuales se fundamenta la coordinación motriz. ¿Pero qué es la coordinación motriz? La coordinación motriz es la acción conjunta del sistema nervioso como órgano regulador y la musculatura esquelética como órgano ejecutor, en el transcurso de una secuencia motora determinada y dirigida a la ejecución de un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Pues el movimiento. Ahora, ¿cuáles son las capacidades coordinativas? Vamos a ver la siguiente lámina que nos refleja cuáles son las capacidades coordinativas. Las capacidades coordinativas son 7. Capacidad de orientación, capacidad de reacción, capacidad de diferenciación, capacidad de acoplamiento, capacidad de anticipación,
el equilibrio y el ritmo. Ahora vamos a desglosar cada una de estas capacidades coordinativas. Vamos a hablar primero de la capacidad de orientación. Cuando ustedes le dicen oriéntate, ubícate, se están refiriendo a la capacidad de orientación. ¿Y qué es la capacidad de orientación? Nos permite movernos libremente en un espacio hacia un objeto determinado, hacia una dirección determinada. Nos permite ubicarnos en el tiempo y en el espacio. La ubicación de dónde estoy con referencia a los demás y hacia dónde me dirijo. En la ubicación de las otras cosas a dónde estoy. Ejemplo, yo ahorita estoy frente a ustedes en el televisor, ustedes están frente al televisor. ¿Hacia dónde me puedo dirigir yo? Hacia el frente, hacia mi derecha, la izquierda para ustedes, y hacia la izquierda, la derecha para ustedes. Eso es la capacidad de orientación. Esta capacidad se comienza a desarrollar aproximadamente a partir de los 3-4 años de edad y va relacionada con un elemento de la psicomotricidad que se llama noción espacio-tiempo. Es decir, esta capacidad nos permite ubicarnos en el espacio y en el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando utilizan ustedes esta capacidad de orientación, cuando salen a algún parque natural, van a recorrer una montaña y están utilizando una brújula, ahí estamos poniendo en práctica la capacidad de orientación. ¿Cuál es nuestra segunda capacidad? La capacidad de reacción. Es la capacidad que tiene una persona de generar una respuesta motriz rápida ante una determinada situación. El cuerpo reacciona velozmente y aquí entran en juego los órganos de los sentidos, ¿sí? Porque va a ser el canal por donde el cuerpo va a recibir la información y de esta manera el cerebro la procesa y permite realizar la acción rápida de respuesta, capacidad de reacción. ¿Dónde nosotros podemos observar esta capacidad de reacción? ¿En qué deporte? Por ejemplo, en el atletismo, en las carreras de velocidad, cuando vemos que los corredores están colocados en la salida rápida es la que se utiliza en los 100 metros planos, cuando ustedes ven que el corredor tiene la rodilla apoyada al piso, tiene las manos a los lados del cuerpo, él está pendiente a través del sentido de la audición, de escuchar el disparo para reaccionar y salir velozmente. También podemos ver esta capacidad de reacción en la natación, ¿sí? Al momento de la salida de la natación. Son los dos deportes donde nosotros podemos visualizar la capacidad de reacción. ¿Cuál es nuestra tercera capacidad? La capacidad de diferenciación. Es la capacidad que tiene un sujeto para realizar una secuencia motriz de manera segura y exacta. Es importante porque permite la disociación de movimientos en diferentes partes del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras mis piernas están haciendo un movimiento, mi tronco puede estar realizando otro y mis miembros superiores pueden realizar otro. ¿En qué deporte nosotros podemos ver la capacidad de diferenciación? En el béisbol, por ejemplo, en el bateo. Ustedes ven cuando el bateador se para en el home porque le toca el turno, al momento de hacer el swing, ustedes pueden observar el movimiento que realizan los miembros inferiores, es diferente al movimiento que realiza el tronco, es diferente al movimiento que realizan los miembros superiores, los brazos, incluso es diferente al movimiento que realiza él con la cabeza, que es la que está visualizando cuando viene la pelota. También lo podemos observar en el golf. Al momento que la persona va a golpear la bola en el golf, podemos observar nosotros la capacidad de diferenciación. La siguiente capacidad es la capacidad de acoplamiento. Esta capacidad por lo general se utiliza en todos los deportes. ¿Por qué? Porque es lo que le permite a una persona coordinar varios movimientos parciales con el fin de alcanzar un movimiento global. Mientras más movimientos parciales se tenga, más complicada es la acción motriz. La acción motriz es mayor
y mayor será el grado de dificultad. ¿Dónde podemos observar esto? En el fútbol, en un tiro al arco. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ver el siguiente video de nuestra Vinotinto, donde vamos a poder observar la capacidad de acoplamiento. Vamos a observar el video donde Salomón Rondón ejecuta un gol. Él va, hace 1, 2 toques, ahí lo vemos, 1 y el disparo al arco. Ahí estamos visualizando varias secuencias motoras que tienen un fin último, una acción motora final que es el tiro al arco. ¿Ve? Son acciones motoras pequeñas que llevan a una acción motora mayor. Ese es uno de los goles de nuestro gran jugador de la Vinotinto, Salomón Rondón. ¿Cuándo puede ser más complicada la capacidad de acoplamiento? También podemos volver a tomar el ejemplo del fútbol. Lo podemos visualizar mucho en disparos al arco, pero con balón, en movimiento. En una chilena, cuando detienen el balón con el pecho, cuando detienen el balón con la cabeza y luego patean con las piernas. Coloqué el fútbol como ejemplo porque es donde se visualiza más. Para mí es uno de los deportes más complicados, que se utilizan los miembros inferiores para realizar todas las acciones de juego, a excepción, por supuesto, del portero. Entonces, la capacidad de acoplamiento nos permite realizar una acción motora final difícil, pero a través de pequeñas acciones motoras. La siguiente capacidad es la capacidad de anticipación. Esto permite a la persona adelantarse ante lo que puede suceder. Pero ¿qué sucede con esta capacidad? Que nosotros debemos tener un conocimiento previo para comparar lo que sucedió con lo que puede pasar, una experiencia previa. Permite la relación de lo ya conocido a lo que puede suceder. ¿Cómo podemos visualizar un ejemplo de esto? La experiencia de los jugadores experimentados ante determinadas situaciones de juego. Por eso es cierto que dicen que la experiencia hace la diferencia. No es lo mismo cuando un jugador, por ejemplo, tomando otra vez el béisbol, está en primera base, la experiencia que tenga con los años practicando deporte puede anticiparse a si el pitcher va a lanzar la bola a home o va a lanzar la bola a primera y así de esta manera él ejecutar la acción de robarse la base. Ahora vamos a hablar de otra de las capacidades, que es el equilibrio. El equilibrio también es un elemento de la psicomotricidad. Comienza a desarrollarse desde que estamos muy pequeños. Es la capacidad de mantener nuestro cuerpo en cualquier posición ante las fuerzas externas. ¿Cuál es una de esas fuerzas externas? Por ejemplo, la fuerza de gravedad. Existen dos tipos de equilibrio, el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. El equilibrio estático es tan sencillo como cuando estamos de pie y logramos mantenernos. Y el equilibrio dinámico es tan sencillo como, por ejemplo, caminamos. Esos son los tipos de equilibrio. El cuerpo humano tiene un centro de gravedad. Esto nos permite, por supuesto, mantener el equilibrio. Se halla por lo general en la pelvis. Por ejemplo, en las mujeres, cuando salen embarazadas, el punto de equilibrio baja y por eso vemos que algunas mujeres caminan un poco con las piernas separadas para mantener el equilibrio. Y la última capacidad coordinativa es el ritmo. La capacidad que tiene una persona para distribuir una acción motriz en determinados tiempos. Aquí es muy importante el sentido de la audición, escuchar. Un ejemplo sencillo, cómo podemos nosotros ver la capacidad del ritmo cuando una persona baila salsa. Si una persona logra bailar salsa siguiendo el ritmo de la música, coordinado con los movimientos, con la acción motora, podemos decir que tienen la capacidad del ritmo pues bien desarrollada. Por eso es que a algunas personas se le hace tan complicado bailar. Con esto concluimos el segundo momento. Arrancamos ahora nuestra tercera y última parte, aprendiendo las capacidades físicas y la importancia del desarrollo de estas para nuestra preparación física. Se llama capacidades físicas a las condiciones que presenta un organismo, por lo general asociadas al desarrollo de una cierta actividad o acción. Estas capacidades físicas están determinadas por la genética,
aunque se pueden perfeccionar a través del entrenamiento. Las capacidades físicas se vinculan a la posibilidad de realizar un movimiento en la menor cantidad de tiempo posible. ¿Cuáles son las capacidades físicas? Las capacidades físicas condicionales son la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad y la potencia. Esto quiere decir que las capacidades físicas se vinculan a la posibilidad de realizar un movimiento en la menor cantidad de tiempo posible. Pero ahora vamos a desglosar cada una de las capacidades físicas. Primero, la fuerza. ¿Qué es la fuerza? La fuerza, entendida como una cualidad funcional en el ser humano, es la capacidad que nos permite oponernos a una resistencia o ejercer una presión por medio de una tensión muscular. Por ejemplo, cuando levantamos pesos, cuando arrastramos o empujamos un objeto. ¿Sí? La resistencia. La resistencia es una de las capacidades físicas básicas, particularmente aquella que nos permite llevar a cabo una actividad o esfuerzo durante el mayor tiempo posible. Existen dos tipos de resistencia, la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. Estoy segura que ustedes han escuchado hablar mucho de esto. ¿Qué es la resistencia aeróbica? Vamos a ver un ejemplo en las láminas. Es la que entra en juego cuando hacemos ejercicios durante mucho tiempo, pero a una intensidad mediana o baja. Ejercicios sostenidos que siguen una línea recta y nada extrema. Se escucha mucho porque se dice que son ejercicios de larga duración y baja intensidad. También ustedes han escuchado hablar de deportes aeróbicos, de actividades físicas aeróbicas. Sí, ¿por qué? Porque en esos deportes, en esas actividades físicas, por supuesto, se está trabajando la resistencia aeróbica. ¿Cómo podemos poner en práctica nosotros la resistencia aeróbica? En clases de baile, caminando, manejando bicicleta, nadando, ahí estamos nosotros trabajando, desarrollando la resistencia aeróbica. La resistencia anaeróbica es la segunda. ¿Qué es la resistencia anaeróbica? Pues lo contrario de la aeróbica. Es la que desarrollamos con ejercicios cortos, pero de alta intensidad. ¿Cuáles pueden ser estos ejercicios? Vamos a ver la lámina. Por ejemplo, ejercicios de fuerza, de potencia, de velocidad. También han escuchado hablar, estoy segura, de deportes anaeróbicos, de actividades físicas anaeróbicas. ¿Cuáles pueden ser esas? Levantar pesas, entrenar en circuito, una carrera de velocidad, los 100 metros planos, es una actividad física anaeróbica. Estamos trabajando resistencia anaeróbica. ¿Qué diferencia la aeróbica de la anaeróbica? Además de donde el cuerpo extrae la energía, pues que en una está menos presente el consumo de oxígeno. Por ejemplo, en la anaeróbica es menos frecuente el consumo de oxígeno por lo corta que es y por lo rápida. Mientras que la aeróbica está presente más porque es larga. Cuando vamos a la parte deportiva, existen disciplinas que son combinadas. Podemos decir que son disciplinas aeróbicas o anaeróbicas, aunque lo correcto sería decir para la mayoría de las disciplinas deportivas, para la mayoría de las actividades físicas que son predominantemente aeróbicas o predominantemente anaeróbicas, porque se combinan las dos. La siguiente capacidad física que vamos a trabajar es la velocidad. Cuando hablamos de la velocidad, señalamos la capacidad condicional de realizar acciones motoras en el menor tiempo posible en las condiciones dadas. Cuando observamos la velocidad, como se los dije hace un momento, el mayor ejemplo es en los 100 metros planos. Ahí vamos a observar cómo se desarrolla o cómo un atleta ha desarrollado la capacidad física de la velocidad.
La siguiente que vamos a trabajar es la flexibilidad. La flexibilidad es la capacidad que tienen las articulaciones de poseer una determinada amplitud de movimiento. Recuerden, cuando hablamos de articulaciones nos estamos refiriendo a la unión de dos o más músculos, acompañado con la extensión, la elongación que realiza el grupo muscular que estamos trabajando, donde podemos observar nosotros la capacidad física de la flexibilidad. En la gimnasia, los gimnastas tienen bien desarrollado esta capacidad física y cuando nosotros realizamos el acondicionamiento neuromuscular y trabajamos la elongación muscular, pues estamos trabajando la flexibilidad. Aunque algunas personas no la logran desarrollar en su totalidad, hay otras que nacen con esa amplitud de movimiento en los músculos. Vamos a hablar ahora de la potencia. La potencia muscular es la capacidad de un individuo de desarrollar una gran aceleración y de superar una cierta resistencia. Cuando más grande sea la resistencia a vencer, mayor será la potencia muscular que se requiera. Es importante resaltar que la combinación de las capacidades coordinativas y de las capacidades físicas pueden dar como resultado atletas de alto rendimiento o grandes artistas. Por supuesto, ustedes van a trabajar, o lo ideal sería comenzar a trabajar desde niños las capacidades coordinativas y las capacidades físicas de manera armónica para obtener grandes resultados. En el desarrollo de estas capacidades también va a influir mucho el medio donde nosotros crecemos, ¿sí? Va a ser diferente las capacidades coordinativas, las capacidades físicas que haya desarrollado usted joven, que por ejemplo pasó toda su infancia y adolescencia en algún pueblo de Venezuela, que el que pasó toda su infancia y adolescencia, por ejemplo, en una urbe como Caracas, Maracaibo, Valencia, en un apartamento. Por eso es tan importante desde niños practicar actividades físicas y deportivas para el desarrollo armónico. No lo olviden, el desarrollo armónico de las capacidades coordinativas y de las capacidades físicas. Mi recomendación entonces es que aquellas personas que no hayan iniciado todavía la práctica de actividades físicas o de alguna disciplina deportiva, pues empiecen a realizarlo. Que vamos a hacer primero el acondicionamiento neuromuscular. Allí vamos a trabajar la capacidad física de la flexibilidad con la elongación muscular. Realizamos la movilidad articular y después podemos comenzar a desarrollar otras capacidades coordinativas o capacidades físicas como la fuerza, la velocidad, la resistencia, sea aeróbica o anaeróbica. De esta manera mejoramos nuestro estado de salud, tanto físico como mental. Recuerden realizar las actividades físicas mínimo 3 veces por semana, 30 minutos cada sesión. De esta manera desarrollamos esta tercera teleclase de Universidad en Casa, con el tema de la unidad curricular, la educación física, la actividad física, el deporte y la recreación como pilares para el buen vivir, abordando la enseñanza sobre los parámetros fisiológicos y las capacidades coordinativas y físicas del ser humano. Es buen momento para que revisemos e identifiquemos los contenidos trabajados durante la clase de hoy. Comprendimos los parámetros fisiológicos del cuerpo humano como elementos fundamentales para nuestro funcionamiento físico. Conocimos las capacidades coordinativas del ser humano que nos permiten la ejecución de una acción. Y aprendimos las capacidades físicas para el entrenamiento y mejoramiento de cada una de ellas. En nombre de todo el equipo de Universidad en Casa, ha sido un placer compartir la teleclase del día de hoy con todas y todos ustedes, estudiantes universitarios que están allí compartiendo con nosotros en sus hogares. Recuerden que deben comunicarse con su profesor, con sus profesores o tutores en su universidad.
con el objetivo de recibir las actividades de evaluación correspondientes y profundizar en los temas abordados el día de hoy. No olviden seguirnos por nuestros canales de Telegram y YouTube. Universidad en Casa. Hasta la próxima clase.